grupo y cantidad de movimiento y de velocidad. Podemos observar primeramente el efecto de corte, luego la velocidad en Z, que ahí está la fórmula, y las expresiones de densidad, más densidad No, por no, la... no, no es eso. Es la presión, Sí, presión y la es la presión. influencia de la gravedad. Este es decir, está mal ahí, a ver, un ratito. Aquí P más densidad. ¿Listo? Ya, listo, ingeniero. Más densidad. Vos le has puesto P más P, otra vez P. Pero P es densidad por la gravedad y por la altura. ¿Ya? La primera P minúscula está bien. El signo más, y aquí es una densidad. Eso hay que corregir. Ok, adelante. Hay otro grupo más. Antes de, perdón que te interrumpa, el grupo Barberí, también la próxima clase. Seguimos con el Ya, siguiente sigue, tema de sigue. Ahora referencia. sí. Adelante. Tomar un diferencial en el eje X, Y y Z, hacer un balance de cantidad de movimiento, donde nos dice que la velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento más la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a cero. Y podemos Recording in observar progress. las velocidades de entrada de cantidad de movimiento en Z, velocidad de salida de movimiento en Z, que ahí podemos observar la fórmula ya tocada anteriormente, que viene en el eje XZ, más el estudio en X más delta X. Luego tenemos la fuerza de presión que actúa sobre la superficie situada en Z, fuerza de presión que actúa en Z más delta Z, y velocidad de entrada de cantidad de movimiento Z a través de la superficie situada en Z igual a 0. Velocidad de salida de cantidad de movimiento de Z a través de la superficie situada en Z igual a L, y fuerza de gravedad que actúa sobre el fluido. Y mediante el reemplazo de fórmula de balance de la cantidad de movimiento, podemos observar que al ser el flujo estacionario, tenemos la fórmula, podemos tomar en 2B, que es igual a delta Z, W igual a delta Y y L igual a delta Z. Y seguidamente va a exponer siguientemente el compañero Juanito Llanos, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Sí, dime. El punto 4 dice: una vez realizado el balance de momento o de movimiento, en este caso tenemos las ecuaciones. Ahí lo que hacemos primeramente es dividir todas las ecuaciones anteriores por el volumen. Este caso de nosotros es 2B por L por W, pero en este caso lo vamos a representar como delta H por delta Y por delta X, delta Y y delta Z. Todo esto dividiendo, al final nos va a quedar una ecuación muy parecida a la definición de derivada en la parte, en el numerador. En el punto 5 dice: evaluamos el límite cuando delta X y delta Z tienden a 0. Para que se parezca a la definición de derivada, simplemente lo que hacemos es factorizar el signo, ¿no? Factorizando el signo ya nos queda como esa fórmula
muy parecida a la definición de derivada, para poder aplicar la definición de derivada, ¿no? Lo que dice abajito en la parte izquierda. Una vez nos queda de esa manera, evaluamos. Ya nos quedaría, como dicen, de diferencial de presión respecto en la dirección Z va a ser igual a, es lo mismo que decir menos delta presión sobre delta Z, ¿no? Y sabemos que la delta presión a la entrada es la diferencia de presión 2 menos presión 1 sobre la diferencia de altura, ¿no? Eso nos queda igual, para representarlo más fácil, sería la presión a la salida menos la presión a la entrada, por donde circula el fluido, ¿no? En la rendija, sobre L. Sustituimos eso en ese valor en la ecuación 1 y nos queda que la derivada de tau sobre respecto de X va a ser igual a presión sub 0 sobre presión L sobre L, ¿no? Más presión por gravedad es igual a 0. Entonces, como ya sabemos que la presión total es igual a la presión, aquí está mal, ¿no? Es densidad más por gravedad por H, la ecuación 4. Eso vamos a ecuación 4. Sustituyendo 4 en 3 resulta que la derivada de tau respecto de X va a ser igual a presión a la salida sobre presión L sobre la altura de la rendija, ¿no? Esa viene a ser la ecuación 5. Resolviendo la ecuación diferencial por parte o por otro método, nos queda que tau de X sobre Z va a ser igual a presión a la entrada menos presión a la salida sobre L por X más la constante 1, ¿no? En este caso, Z nos indica la dirección en la cual se mueve el fluido y X viene a ser en la dirección donde se transfiere la cantidad de movimiento. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el paso 6. Dice, aquí tenemos el tau de X por Z es igual la ecuación que nos quedó anteriormente, ¿no? Presión a la entrada de la rendija menos presión a la salida sobre L por X más la constante 1. Este acá, necesariamente para encontrar el valor de la constante debemos aplicar condiciones de frontera. Existen dos, ¿no? Al medio, como nosotros habíamos colocado nuestro sistema de referencia al medio de la rendija, y sabemos que el ejercicio nos dice que estaba circulando en flujo laminar al centro de la rendija, la velocidad era máxima y X vale igual a 0. Ese vendría a ser una condición de frontera. La otra condición es que en los extremos, cuando X valga menos B o más B, tau va a ser máximo, ¿no? Y obviamente la velocidad en los extremos es 0. Esas son las dos condiciones. Para resolver la constante, aplicamos una condición. En este caso estamos aplicando cuando tau vale 0 en el centro, ¿no? Y X vale 0. Despejando nos queda que la constante 1 es igual a 0, ¿no? Luego sustituimos la ecuación 7 en la 6, obtenemos que tau
de X sobre Z es igual a presión de salida menos presión de entrada sobre L por X, la ecuación 8. Es muy parecida a la ecuación 7, solamente que aquí constante 1 vale 0, por eso ya desapareció la constante 1. A partir de la ley de la viscosidad de Newton, podemos reemplazar en vez de tau, reemplazar menos viscosidad diferencial de la velocidad respecto de Z por la diferencial de X, va a ser igual a la presión de salida menos la presión de entrada sobre la longitud de la rendija por X. Aquí simplemente aplicamos ley de signo, el signo va a cambiar, la viscosidad pasa de estar multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Resolviendo esa ecuación, ya podemos aplicar cualquier método, ¿no? Y el resultado final nos saldría que BZ, o sea que la velocidad en Z va a ser igual a menos presión de entrada sobre la presión de salida sobre 2 por viscosidad por la longitud de la rendija por X al cuadrado más la constante número 2 en este caso, ¿no? Y para hallar esa constante dijimos que debemos aplicar la otra condición de frontera. En este caso ya no podemos aplicar la misma de anterior. Necesariamente tenemos que aplicar la que sigue, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ya. Aquí dice la constante 2. Aplicamos, resolvemos aplicando la segunda condición de frontera. En este caso, cuando X vale menos B o más B, y en ese punto la velocidad vale 0, ¿no? En los extremos, en las paredes. Sabemos que cuando la pared no se mueve, en este caso el sólido no se mueve, la primera película del fluido adquiere la misma velocidad del sólido. Por eso es que sabemos que la velocidad en las paredes es igual a 0. Reemplazando eso, nos queda que la constante 2 va a ser igual a la presión de entrada menos presión de salida sobre 2 por viscosidad por L por B al cuadrado, en este caso ya, ¿no? Que habíamos reemplazado. Sustituimos eso en la ecuación original para encontrar C2, porque ya encontramos C2 cuánto vale, ¿no? Entonces, queda que la velocidad en la dirección Z va a ser igual a la presión de salida menos presión de entrada sobre 2 por viscosidad por la longitud de la rendija por X al cuadrado más ahí, ya, más presión de salida sobre presión de entrada sobre 2 por viscosidad por la longitud de rendija por B al cuadrado. Esa sería la ecuación de la velocidad respecto a la dirección Z, ¿no? Porque en Z se está moviendo el fluido. Luego dice aquí, para encontrar la velocidad máxima, dice, sustituimos la ecuación 11, que viene a ser la que hemos encontrado, con 10 y nos da que la velocidad en Z va a ser igual. Bueno, eso ya lo hicimos. Factorizando a partir de... Bueno, simplemente esto ya es pura factorización, ¿no? Y al final nos va a quedar que la velocidad de Z va a ser igual a la presión de salida menos presión de entrada sobre 2 por viscosidad por longitud por B al cuadrado. En este caso sería multiplicación, ¿no? De todo el que está en corchete. X al cuadrado sobre B al cuadrado menos 1. Y para encontrar la velocidad máxima, dijimos que al medio está la velocidad máxima cuando X vale a 0. Por eso es que estamos reemplazando donde haya X por 0, ¿no? Y en esa ecuación nos queda que una vez reemplazamos X por 0, nos da 1, ¿no?
Y al final la velocidad máxima viene a ser menos presión de salida menos presión de entrada sobre 2 por viscosidad por longitud por V al cuadrado. Ahí quedaría demostrado lo que pedía el ejercicio, ¿no? En el inciso A. Ok. Lámina, por favor. Bueno, el inciso B dice cuál es la relación de la velocidad media y a la velocidad máxima para este flujo. En este caso, tal como me dice el ejercicio, lo que hice fue dividir, ¿no? Como ya sabemos cuál es la velocidad Z y conocemos la velocidad máxima en dirección Z también, simplemente reemplazamos, ¿no? Factorizando nos queda que 1 menos X sobre B, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, posteriormente lo que hacemos es sacar, encontrar esa velocidad promedio, ¿no? Aquí esta fórmula la sacamos por definición también, ¿no? O sea, arriba tenemos lo que es la velocidad en dirección Z. Aquí en nuestro sistema de coordenadas debemos recordar que está al medio, ¿no? Al medio de la rendija. Entonces significa que, por eso dice la integral de 0 a W viene a ser esa dirección Y. Y la integral de menos B a B es en la dirección X. Sobre todo lo que nos había quedado anteriormente, ¿no? Y lo mismo hacemos en el denominador. Bueno, aquí factorizando ya y aplicando integrales tanto al numerador como al denominador. Aquí hice resolviendo la integral del numerador primeramente.